Buenas tardes, alumnos del cuarto de secundaria de la institución educativa Isabel Salinas Cuenca. Les saluda el profesor Carlos Rivas Nolecilla del área matemática, una vez más con ustedes para trabajar en la semana 13, correspondiente a la competencia matemática denominada Resolvemos problemas de gestión de datos sin incertidumbre. Pues te invito a que te pongas cómodo, cojas tus materiales, tu libro de trabajo del cuarto grado de secundaria de matemática, en la primera ficha, página 13, donde resolveremos la situación planteada para el día de hoy. Agradecerte de antemano y que sigas con responsabilidad y con mucho compromiso el trabajo que estamos realizando en este programa Aprende en Casa. Bueno, continuamos entonces para iniciar nuestro trabajo de hoy. Cuarto grado de secundaria, semana 13, le hemos denominado Aplicamos las medidas de tendencia central y de posición en diversas situaciones. Realizaremos la actividad que corresponde a la descripción denominada Utilizamos las medidas de tendencia central para datos agrupados en una situación de atención al cliente. Será nuestra primera actividad y también después veremos lo que es calculamos las medidas de tendencia central y de posición en diversas situaciones. Pues, como es el protocolo de trabajo, vamos a agradecerles por conectarnos y ser parte del programa Aprendo en Casa. Tanto los conocimientos estadísticos como las medidas de tendencia central y de posición nos brindan un aporte fundamental porque sirven para analizar y tomar decisiones en situaciones de vida cotidiana. Por ejemplo, para mejorar y optimizar la atención al público en los bancos, la tendencia de compras de un consumidor con relación a un producto, el ingreso promedio de una familia, o determinar el nivel de propagación y contagio del SARS-CoV-2. Por ello es necesario fortalecer y desarrollar nuestras habilidades y nuestros conocimientos sobre las medidas de tendencia central y de posición. Entonces vamos a empezar a plantear la actividad del día de hoy. Bueno, continuando con la aplicación de nuestros aprendizajes, cabe indicar que vamos a desarrollar la ficha número 1, que está en su cuaderno de trabajo de matemática del cuarto grado de secundaria, página 13. ¿Ya? Ubicar, por favor, la página 13 de su cuaderno de trabajo de matemática de cuarto grado de secundaria. Propósito de la sesión de hoy. Representamos las características de la muestra de una población mediante el estudio de variables cuantitativas con medidas de tendencia central como la media. Asimismo, seleccionamos procedimientos para determinar e interpretar la media para un conjunto de datos agrupados. Aquí queda nuestro propósito de hoy. Entonces, ¿qué conocimientos matemáticos vamos a tomar en cuenta acá? Puntualmente, población y muestra. Vamos a recordar un poco lo que era una muestra dentro de una población. Las medidas de tendencia central, y en este caso analizamos la media aritmética. Asimismo, vamos a ver qué procedimientos nos van a permitir determinar e interpretar la media para un conjunto de datos agrupados a través de intervalos. Pues bien, esta es la situación planteada. Dice, evaluamos la atención al cliente. Plantea lo siguiente, un banco solo dispone de 2 ventanillas para atender al público. Se quiere realizar un estudio el cual busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que interviene cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se representan en la siguiente tabla. Pues, tener una idea más clara, en un banco hay 2 ventanillas para atender al público. Lo que se requiere es realizar un estudio el cual busque evaluar la eficiencia de la atención al cliente, para lo cual se registra el tiempo que interviene cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Se ha medido ese tiempo que el cliente invierte cada vez que va a este banco. Entonces se disponen de las siguientes tablas. ¿Ya? Bueno, vamos a ver aquí una imagen, pues, ¿no?, de una situación cotidiana en un banco. Pues bien, se han tomado 2 ventanillas como evaluación, como muestra.
Recuerden que la muestra, la población es sería todo el conjunto de clientes que van al banco, todos los clientes que van al banco en un día determinado, y se toman como muestra dos ventanillas, o sea, un grupo nada más de esos clientes, para de esta manera poder interpolar resultados que nos van a permitir determinar y tomar decisiones. Fíjate que se comparan en tiempos, se han clasificado en intervalos, que está dado en minutos el tiempo, ventanilla 1, ventanilla 2, y aquí planteamos de 0 a 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, hasta allá así sucesivamente, hasta llegar de 70 a 80, que sería el último intervalo. En la ventanilla 1 se toma como referencia 10 clientes, en la ventanilla 2 18, en la ventanilla, aquí en el segundo intervalo, entre 10 y 20 minutos, se han atendido 12 clientes en la ventanilla 1, 13 clientes en la ventanilla 2, entre 20 y 30 minutos se han atendido 8 clientes en la ventanilla 1 y 10 clientes en la ventanilla 2, y así sucesivamente se han comparado en las dos tablas la atención, el número de clientes por cada ventanilla y el tiempo que transcurre en la promedio en atención a esos clientes. Entonces, ¿qué significa de 0 a 10? Que hay 10 clientes en la ventanilla 1 que han utilizado un tiempo entre 0 y 10 minutos, menos de 10 minutos. Recuerda que ese es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces va a ser de 0 hasta 9.59 segundos, por ejemplo, ¿no? Sería, lo tomen en ese rango. ¿Ya? Entonces no va a coger al 10. En el segundo intervalo sí toca el 10, como cerrado aquí en 10, hasta 19.59 minutos, por ejemplo, ¿no? Y así fíjate los tiempos. De 10 a 20, ventanilla 1, 12 clientes, ventanilla 2, 13 clientes. Ya te das cuenta mejor cómo están distribuidos los datos. Pues, ¿qué queremos con esto? ¿Qué necesitamos saber? Primera pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? Queremos saber, en promedio, un cliente, ¿cuánto demora en la ventanilla 1? ¿Cuál es el tiempo de promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? Y tercera pregunta, ¿a qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de la atención al público? ¿Cuál es la conclusión final? Primero sacamos los promedios de la primera ventanilla, de la segunda ventanilla, y finalmente llegaremos a una conclusión respecto a la evaluación de la eficiencia de la atención al público, que es el propósito de la situación en este caso. Y en esto vamos a aplicar medida de tendencia central, como dice el propósito, analizando el comportamiento de la media aritmética para cada ventanilla y luego comparando los resultados. Entonces tenemos que recordar cómo se obtiene la media aritmética con datos agrupados, como el caso que está planteando aquí la situación problemática. Bien, ¿qué debemos hacer entonces para resolver todo esto? Vamos a comprender el problema, por supuesto. ¿Qué es lo que quiere evaluar el banco con la presencia de este estudio que estamos realizando? ¿Qué es lo que quiere evaluar el banco con el presente estudio? La primera pregunta que debemos responder. Segunda pregunta, ¿qué datos corresponden a la ventanilla 1? Tenemos que ver los datos que aparecen en la ventanilla 1, ¿qué son esos datos? Tienes que describirlos ahí. Pregunta 3, ¿qué datos corresponden a la ventanilla 2? Pregunta 4, ¿qué te piden calcular? Las preguntas de la situación significativa. Tienes que responder qué nos están pidiendo calcular. Muy bien. Entonces sería la primera parte, comprender el problema. 4 preguntas para entenderlo. Siguiente paso de la estrategia para resolver esto. Diseñamos o seleccionamos un plan o estrategia. Primero, tenemos que plantear lo siguiente. De las siguientes medidas de tendencia central, ¿cuál te ayudaría a evaluar la eficiencia de la atención a los clientes en el banco y por qué? Creo que está la respuesta ya ahí dada, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Podemos decir, pues en este caso, el promedio que se determina a través de la media aritmética. Bueno, lo vas a tener que responder en esta pregunta 1, o justificarlo, pues, ¿no? Justificar. Sobre todo justificar, marcar la alternativa y justificar por qué esa respuesta. Segundo, dice, describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Describe con tus palabras, con tu manera como lo entiendes, cómo puedes dar
respuesta al procedimiento que vas a realizar de acuerdo a la situación planteada. Pregunta 3, bueno, ya no hay, aquí vamos a pasar ahora a la ejecución del plan. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Ya le hemos comprendido el problema, le hemos comprendido, buscamos una estrategia, cómo vamos a resolverlo, y ejecutamos la estrategia planteada. Entonces dice, completa los datos en la siguiente tabla de frecuencias que corresponden a la ventanilla 1. Fíjate que ya están clasificados aquí en intervalos. Aquí hay intervalos ya distribuidos en 10 minutos en cada intervalo. Hay 10 minutos en cada intervalo, ¿ok? Con sus respectivas frecuencias absolutas y tenemos aquí calcular un procedimiento, un producto. Veremos después cómo se realiza esto, ¿ok? En total, aquí, bueno, pues sería en este caso, ventanilla 1, sería la primera tabla, para ventanilla 1 le hemos separado, ventanilla 1. Después explicaremos cómo obtenemos estos valores. Este 5 corresponde a la marca de clase y este 10 corresponde a su frecuencia absoluta. Y acá vamos a coger aquí el producto de 5 por 10. Nos saldría aquí el resultado. 50, acá saldría, etcétera, ¿no? Acá hay que llenar esta tabla después. En total, en la ventanilla 1 hay 90 clientes que han sido atendidos. Según los datos de la tabla anterior, calcula la media y responde la primera pregunta de la situación significativa. Ya con estos resultados de la tabla que vas a sacar acá, vas a poder calcular la media aritmética para la primera pregunta, que es ya la indicada arriba, con la ventanilla 1. Utiliza la fórmula que está indicada aquí, la veremos después, y seguimos el procedimiento. Muy bien, igual con la ventanilla 2, el mismo caso, el mismo tema, el mismo procedimiento, completar la tabla, calcular aquí el producto, y sumar y dividir entre 60. Acá está su fórmula correspondiente. Pregunta 4 dice, según los datos de la tabla de la pregunta anterior, ¿qué corresponde a la ventanilla 2? Calcula la media y responde la pregunta de la situación significativa. Bueno, igual lo vas a hacer con la ventanilla 2. Pregunta 5. Con la respuesta de la pregunta 1 y 2, responde la tercera pregunta de la situación significativa, la conclusión. Finalmente, vamos a reflexionar sobre el desarrollo y preguntamos, ¿por qué se utilizó la media y no otra medida de tendencia central para el reciente estudio de la situación significativa? Justifica tu respuesta. ¿Por qué crees que se ha utilizado la media aritmética y no otra medida como la mediana o la moda? ¿Qué acciones crees que tomaría el banco después de conocer los resultados del estudio? ¿Qué crees que va a resolver los gerentes, en este caso del banco, ¿no? Bueno, esos serían el procedimiento que vamos a seguir, y en la situación de ahora que corresponde a la evaluación de estas 3 preguntas indicadas en la parte inicial que está aquí, planteamiento de la evaluación de la atención a un cliente, y pues en los siguientes minutos veremos cómo desarrollar este procedimiento detalladamente. Por favor, conéctate al tema, toma nota, paraliza el video cuando no entiendas y apunta las preguntas que puedas tener en duda y lánzalas al grupo de WhatsApp. Bueno, te voy a ayudar a desarrollar la actividad. Por favor, sigue la secuencia. Ya está planteado la situación primera que vamos a ver. Recuerda que estamos en la semana 13 y como definición del tema de esta semana, utilizamos las medidas de tendencia central para datos agrupados en una situación de atención al cliente. Este es nuestro trabajo de hoy, vincular las medidas de tendencia central con una situación cotidiana de atención al cliente, en este caso en un banco. Ya sabes que los recursos que estamos utilizando es el libro Resolvamos Problemas de Forma Secundaria, la ficha 1, página 3. Bueno, de la 13, la 14, la 15 y 16 son las 4 páginas que estamos utilizando. Tener tus materiales a la mano, tu regla, tu lapicero, cuadernos por ahí, hojas recicladas, todo lo necesario para seguir trabajando. Bueno, ya tenemos aquí de nuevo la situación, ya la has leído. Ya sabes que se trata de una evaluación que se ha hecho en un banco. Se han comparado 2 ventanillas, ventanilla 1, ventanilla 2.
se han distribuido en intervalos de minutos, de cada 10 minutos, en atención al cliente, y hay una diferencia en cada caso, en los tiempos. Te das cuenta ahí que en algunos se utiliza mucho tiempo, por ejemplo, se atiende a más clientes, y en otros a menos, pero esto no nos va a decir nada mientras no apliquemos alguna operación matemática para poder encontrar acá un promedio y luego comparar y tomar una decisión. Por ejemplo, las preguntas son, ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? Es la primera pregunta del reto. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? Es la segunda pregunta. ¿Y a qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención al público? Son tres preguntas que nos van a permitir resolver la situación planteada. ¿Bien? Entonces, como indicaba, la comprensión del problema se va a basar en lo siguiente. Dice, ¿qué es lo que quiere evaluar el banco en el presente estudio? Evidentemente, se quiere evaluar la eficiencia de la atención al público. La eficiencia, qué tan eficiente, qué tan buen servicio, qué tan buena calidad se da en ese banco. Entonces, qué tan satisfecho el cliente queda después de haber ido a ese banco, haber utilizado. ¿Bien? Entonces, es lo que se quiere evaluar, la eficiencia de la atención del banco al público. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 1? Pues aquí está separado. ¿Qué datos nos corresponden? ¿Qué observamos aquí en la tabla? Te das cuenta que son el tiempo en minutos, que sería esta primera columna, el tiempo en minutos, la primera columna, distribuido en intervalos de 10 minutos, ¿ya? Y la cantidad de clientes en un intervalo de tiempo. Entonces, este 10 de acá me representa que entre 0 y 10 minutos se han atendido en la ventanilla 1 a 10 clientes. Por ejemplo, el de acá, entre 50 y 60 minutos se ha demorado en atender a 15 clientes. Entre 60 y 70 minutos se han atendido a 12 clientes. Recuerda, entre 70 y 80 se han atendido a 16 clientes. Vamos a ver cuánto suma todo esto. ¿Qué representa la cantidad de clientes atendidos por la ventanilla 1 en un determinado día? Cabe indicar que todo esto es una muestra que el banco ha querido seleccionar para poder después llegar a conclusiones para, en este caso, abarcar a toda la población que corresponde a todos los clientes que atiende a diario. ¿Bien? En caso de la ventanilla 2, también dice, ¿qué datos corresponden a la ventanilla 2? Pues bien, fíjate, casi similar al anterior. Intervalo de tiempo en minutos que intervienen los clientes desde que ingresan al banco. Son esto de aquí, los intervalos de tiempo separados de 10 minutos. De 10 minutos. En el primer caso, fíjate, entre 0 y 10 minutos se han atendido 18 clientes. ¿Ya? Y igual, ¿no? Pregunta 4, ¿qué te piden calcular las preguntas de la situación? Obviamente, tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1, tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2, conclusión a la que se llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención al público. Y esto es lo que interesa más, quizás, porque en función a estas dos preguntas anteriores que puedas responder, tú puedes llegar a una conclusión final respecto a la eficiencia de atención al público en este banco, analizando los resultados que obtengas en la pregunta 1 y en la pregunta 2. Pues el plan o estrategia que vamos a utilizar. ¿Qué es lo más recomendable en este caso? Bueno, la pregunta 1 era, de las siguientes medidas de tendencia central, ¿cuál te ayudaría a evaluar la eficiencia de la atención de los clientes en el banco? ¿Y por qué? Justifícalo. Siempre hay un por qué. Ya claro, yo voy a marcar, voy a decir en este caso, evidentemente la media aritmética, que es la que voy a utilizar, o el promedio, porque ya está que nos plantea la pregunta y nos está indicando de la situación, indicar que dice la media, en este caso el promedio, sumar y dividir entre la cantidad de datos. Pero fíjate que como son datos agrupados, hay que hacer otro procedimiento, otra fórmula. ¿Ya? Entonces, la media permite comparar el promedio de tiempo de atención entre las dos ventanillas y conocer el menor tiempo. Significa que vamos a evaluar las dos ventanillas, vamos a sacar la media aritmética de ambas y vamos después a compararlas.
Eso sería nuestro primer procedimiento lógico a seguir para poder dar respuesta a la última pregunta, la tercera, que es la conclusión. ¿Qué procedimiento puede seguir para resolver la pregunta de la situación? Comprende e identifica los valores que solicitan calcular la situación. Vas a comprender e identificar los valores que solicita calcular la situación. Registra los datos que presenta la situación. Calcula las marcas de clase, los puntos medios de los intervalos en cada fila. Calculo los productos de marca de clase por la frecuencia. Porque recuerda que no se trata de sumar todo esto y dividirlo entre la cantidad de datos que hay. No se puede, pues si yo sumo, me va a dar una cantidad, por ejemplo, 90, ¿y entre cuánto lo voy a dividir? ¿Entre 8? ¿O entre 9? ¿No? ¿Por cuántos intervalos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se puede. Entonces tenemos que ver algo de aquí. No voy a dividir, sumo todo esto y lo voy a dividir entre la cantidad de intervalos que hay. No es así. Recuerda bien la media cómo se calcula. Tenemos que hallar algo más que se llama la marca de clase. Y luego se multiplica esa marca de clase por la frecuencia absoluta de cada intervalo y ahí vas a determinar, después de una sumatoria, vas a poder recién dividir entre el total de datos que hay. Entonces, hay una sumatoria de los datos obtenidos, por eso dice acá, y finalmente utiliza la fórmula para hallar la media aritmética. Pues esos son los pasos. Apúntalos, anótalos, por favor, para respuesta a la pregunta 2. Ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a resolverlo matemáticamente. Vamos a completar los datos en la siguiente tabla de frecuencia que corresponden a la ventanilla 1. ¿Observa? ¿Cómo se ha obtenido? En este caso, primero, el valor que va a ir aquí, que se llama la marca de clase. Esto que corresponde a la columna que te estoy marcando aquí. Este 5, ¿de dónde sale? Pues lo vas a hacer de la siguiente manera. Fíjate que vas a sumar los dos valores que tiene el intervalo, en este caso 0 más 10, y vas a dividir por 2. 0 más 10 es 10, dividido entre 2 es 5. Entonces, este 5 es la marca de clase que va a ir acá. Ahora, el segundo intervalo tiene 10 más 20 entre 2. 10 más 20 es 30, entre 2 a 15. Es el 15 que está aquí. ¿Te das cuenta? Sigues con el tercer intervalo. 20 más 30 es 50, entre 2 es 25. Y ese 25 lo colocas aquí. Y acá colocas 35 porque sumas 40 más 30, 70 entre 2, 35. 40 más 50, 90, entre 2, 45, y sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Entonces, y esta columna se llama la columna de las marcas de clase, que es el centro o la mitad de la amplitud aquí en el intervalo. ¿Ok? Fíjate que todo también aumenta de 10 en 10, ¿no? 5 más 10, 15, 25, 35. Ahora, esta columna de acá de la frecuencia absoluta ya la tienes. Ya está ahí. Entonces simplemente tienes que traer los datos de la tabla inicial, esto ya lo han dado. Bueno, se calculan ahora el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es esta fórmula de aquí, x sub i por f sub i, que significa multiplicar 5 por 10 para que te dé 50. Fíjate aquí está, ¿ves? X sub 1 por f sub 1 sería, x sub 1 es el 5, f sub 1 es el 10. 5 por 10, 50, y te da 50 acá, y te da 180 en el segundo, 200 en el tercero. Fíjate en el último, 75 por 16 me va a dar 1200. ¿Qué sería en este caso ya los resultados parciales? Ahora, sumas toda esta columna de las frecuencias absolutas, no esta de acá, no, sino la frecuencia absoluta, lo sumo, me va a dar 90. Todos estos números, si compruebas, te va a dar 90. Y sumas los productos parciales que se ha obtenido. Te va a dar 3930. ¿Qué vas a hacer ahora con estos dos números de acá abajo? Pues ahí viene lo bonito y lo interesante. Ya me va a permitir calcular la media aritmética. Con estos dos valores ya puedo calcular ahora sí recién la media aritmética. Para la ventanilla 1. ¿Qué es lo que haces? Fíjate, acá está la fórmula que indica sumatoria desde 1 hasta n. Y vale 1 hasta n, que es el total de intervalos que hay. En este caso,
hay 8 intervalos. Entonces, iba a ir de 1 a 8. Y eso significa la sumatoria. Toda esta expresión que está aquí arriba, en la fórmula, es nada más y nada menos que la suma de toda esta columna. Este es el número de aquí. ¿Ya? Este número que está aquí representa el numerador que aparece aquí en la fórmula. Todo esto de acá lo vas a reemplazar por este valor que aparece aquí abajo. Luego, n es el total de datos, que sería 90. Finalmente, recuerda que este es el símbolo de la media aritmética, una X con una raya arriba, indica media aritmética de una muestra. Ya no te olvides que estamos trabajando con una muestra. Entonces, el resultado vendría a ser, como resolución, registro los valores, media no la conozco, total del cliente son 90 clientes atendidos en la ventanilla 1. Ahora, calculamos el valor de la media considerando los datos organizados. Entonces, fíjate que es todo esto, la sumatoria, que es lo que está aquí, que va a darme 3.930, dividido entre 90, aproximadamente es 43,67. Y si lo redondeamos, es 43,7. Pero, ¿qué 43? ¿Qué representa este 43? Este número, ¿a dónde lo vas a ubicar? No lo vas a ubicar en ninguna columna de esta, lo vas a ubicar en la primera columna. Significa que son 43,7 minutos en promedio que demora en atenderse a un cliente en este banco, en la ventanilla 1. Fíjate, ¿eh? Y estaría por aquí, está el resultado, ¿no? En medio de este intervalo aquí. Entre 40 y 50 minutos es la media aritmética de atención a un cliente en la ventanilla 1. Entonces dice acá, como respuesta, dice, el promedio de tiempo que demora un cliente en la ventanilla 1 es 43,7 minutos. Eso es que en promedio demora un cliente, en promedio te hace demorar en la ventanilla 1 43 minutos. Ya puede ser menos o puede ser más, pero es más o menos lo que tienes planteado el banco en este caso, que en la ventanilla 1 se demora en atender un cliente, 43,7 minutos. Ese es el promedio de ventanilla 1. Pues bien, vamos a ver la ventanilla 2, que es en este caso la ventanilla 2, es un procedimiento similar con la ventanilla 2, que ha hecho lo mismo, fíjate, en el caso de la ventanilla 2, que ha seguido los mismos pasos. Se calculan los valores de la marca de clase utilizando la expresión, sumando los valores de los límites, inferior con superior sobre 2. Entonces, en este caso van a ser la misma marca de clase porque estamos trabajando con los mismos intervalos. Esta columna no ha variado, los mismos resultados. Luego las frecuencias absolutas sí varían porque están en la tabla, de acuerdo a la ventanilla 2, la hemos traído de la tabla de arriba. En el caso del primer intervalo de 0 a 10 minutos, han atendido 18 clientes. Y entre 50 y 60 minutos han atendido a 2 clientes. Entonces las marcas de clase están aquí ya calculadas con estos valores de acá, parecidos al caso anterior. Ahora calculamos el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. 5 por 18 me va a dar 90, que es este primer valor de aquí, observa. 5 por 18 es 90, el primer resultado donde sale, multiplicando estos dos valores de aquí. El 5 que se denomina la marca de clase, que es el valor medio del intervalo 1. Y el 18 que sería la frecuencia absoluta para este intervalo. Y así sucesivamente lo vas a hacer y te das cuenta que al sumar todo esto, sumas toda esta columna, te va a dar 60. En este caso la ventanilla 2 atendió a 60 clientes en ese día. Y como resultado, obtengo un valor de 1530. ¿Qué voy a hacer con eso? Igual que lo anterior, voy a dividir 1530 entre 60 para obtener el promedio de la ventanilla 2. Entonces, fíjate acá en el paso 4, lo que voy a hacer, organizo los valores, la media no la sé tampoco, total de clientes en este caso son 60, en la anterior ventanilla eran 90, compara eso también. Hace la sumatoria de estos valores que están aquí, van a quedar sumados acá arriba, y vas a dividir ahora entre 60, porque en este caso hay 60 clientes atendidos en la ventanilla 2. Como resultado obtengo, si yo divido 1530 entre 60, voy a obtener 25,5 minutos en este caso, ¿ya? En este caso, ¿ok? Bien, entonces tenemos que la ventanilla 2, en promedio demora 25,5 minutos en atender un cliente. Fíjate que estaríamos en este intervalo de aquí entre 20 y 30 minutos.
sería más, en este caso, entre 20 y 30 minutos se demoran en atender un cliente. Este es un intervalo donde se ubica la media aritmética. Si lo comparas con la ventanilla 1, el resultado era mayor, quizás también porque hay más clientes que se están atendiendo, puede ser un factor también de comparación, pero evidentemente que en la ventanilla 2 se demora mucho menos tiempo en atender un cliente que en la ventanilla 1. Entonces, bien, para ir cerrando esto, decimos con la respuesta a la pregunta 1 y 2 responde la tercera pregunta de la situación. Vas a volver a leer la pregunta y a qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia y la atención al público. Sugerimos como respuesta que el promedio de tiempo de espera en la ventanilla 1 es 43,7 minutos. La ventanilla 1 demora en atender un cliente en promedio 43,7 minutos. Y el promedio de tiempo de espera en la ventanilla 2 es de 25,5 minutos. Entonces, las conclusiones son las siguientes. Fíjate, aquí están las respuestas 1 y 2, ¿ya? Pero ¿cuál es la conclusión que nos interesa al final? Porque tenemos que darle solución a esto, darle una alternativa. ¿Por qué estas diferencias de tiempo y por qué estas demoras? ¿Ok? Entonces dice, en la ventanilla 1, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, 12 más 16 es 28 de 90 clientes. Es el 31% que esperan 1 hora o más. Y analizamos eso. Si sumamos 12 más 16 son 28, que es de 90 clientes, esto más o menos el 31% de clientes esperan 1 hora o más. Esto lo sacas de la tabla de arriba. Ahora, si comparamos los resultados, fíjate acá, 1 hora o más de 1 hora, a partir de 60 minutos es 1 hora, ¿recuerdas? Tenemos aquí entre 60 y 70 hay 12 clientes, y entre 70 y 80 hay 16 clientes. Sumando esta cantidad de clientes son 28. Esos 28 clientes divididos entre 90, que es la frecuencia relativa, equivalen al 31%. Si multiplicas 28 por 100 y lo divides entre 90, te va a dar 31% aproximadamente. Eso es el tiempo que esperan 1 hora o más 28 clientes. Y es alto el tiempo, ¿no? Más de 1 hora, 28 clientes van a esperar por ser atendidos, que equivale a 31%. El 31% de clientes en la ventanilla 1 esperan 1 hora o más para ser atendidos. Una primera conclusión. ¿Cómo así? Porque te das cuenta que entre 60 y 70 minutos hay 12 clientes, y de 70 y 80 minutos hay 16 clientes. Si sumas estos dos números, te van a dar 28. 28 entre 90 por 100 me va a dar 31 aproximadamente. El 31%, porque yo tengo que trabajar en porcentaje porque estoy hablando de una muestra. Entonces, el 31% de los clientes tiene que esperar 1 hora o más para ser atendidos. Es un número alto, ¿ah? Otra conclusión es, en la ventanilla 2, si analizamos, si sumamos los mismos intervalos de aquí, fíjate, los mismos intervalos de acá, tanto entre 60-70 como 70-80, si lo comparamos, tenemos que entre 60 y 70 minutos solo se atienden 4 clientes y entre 70 y 80, 3 clientes. Si suma los dos, te va a dar 7. 7 entre 60 por 100. Esta operación para sacar el porcentaje, recuerda 7 sobre 60 por 100. Recuerda que un porcentaje es una fracción. Si divides 7 entre 60 y lo multiplicas por 100, te va a dar 12% aproximadamente. Entonces, tú vas a concluir aquí que un 12% de los clientes espera 1 hora o más en ser atendidos en la ventanilla 2. En este caso, sin embargo, el intervalo modal, el intervalo de moda, en la ventanilla es el primero, el que está entre 0 y 10. Significa que lo más probable es que se debe esperar al menos 10 minutos para ser atendidos en esta ventanilla. Al menos 10 minutos. ¿Ya? Porque el primer intervalo entre 0 y 10 es el que tiene la mayor cantidad de clientes. En la ventanilla 2. Bueno, reflexionamos, aquí te invito de lo que te he explicado, que saques, vuelvas a escuchar el video, pauses y saques las ideas y concluyas con la respuesta que tenemos. ¿Cuál para ti sería, en este caso, la justificación y por qué utilizamos la media aritmética? Hazlo, por favor, con tus palabras, en tu iniciativa, plantea lo que hayas entendido y después haz las preguntas para la reflexión correspondiente, para la retroalimentación que corresponde. Te pido, por favor, eso y que lo hagas a través del chat.